Conversa, yo no quiero conversar contigo, ni tampoco quiero conversar contigo, entiendan. No quiero conversar simplemente con nadie. Ya me voy de esta casa, no aguanto más. Porque yo ya tengo edad suficiente para hacer lo que quiera. Si ustedes no me van a dar su cuidado, yo me voy a vivir solo. Para con eso. No puedo calmarme, yo ya no estoy para esto. Me voy, simplemente me voy. Dios perdone por lo que antes fui. Mi vida no está bien, Señor, hoy te fallé. Dios perdone. Vamos a orar. Cariñoso Padre Celestial, agradecidos por esta nueva oportunidad que nos regalas en esta hora. Agradecidos, oh Dios, porque en el transcurso del día tu compañía y tu cuidado fue para cada uno de nosotros. Y anhelamos en esta hora que al abrir tu palabra, sea tu Espíritu Santo el que nos pueda impresionar nuestras vidas y así cada uno de nosotros poder estar convencidos de que solamente en Cristo Jesús encontramos la victoria. Te damos gracias por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apreciados hermanos, sean bienvenidos nuevamente a la casa del Señor y vamos a invitarles a buscar lo que ha sido el capítulo de estudio durante esta semana, Génesis capítulo 49. Y rápidamente vamos a hacer un repaso de lo que el Señor nos ha mostrado durante estas noches. En el momento de la muerte, antes de la muerte de Jacob, Él reúne a sus hijos para darles las últimas palabras de bendición. El primero que pasó delante de Él fue Rubén, el hombre que cometió un pecado atroz contra su padre al acostarse con una de las esposas de su papá. Simeón y Leví, hombres que mataron con premeditación y que a pesar de sus grandes errores, cómo la gracia de Dios los alcanzó, cómo la gracia de Dios los transformó y cómo la gracia de Dios los tendrá a ellos mismos con sus nombres en la Nueva Jerusalén. Pero también estudiamos la vida de otros hijos de Jacob que nos invitan a imitarle, nos invitan a tener ese tipo de caracteres tan especial que necesitamos en estos tiempos. Hablamos de Judá, un hombre que en medio de las circunstancias no se dejaba llevar por el qué dirán, sino que mantenía su confianza plena en Dios. Hablamos de Zabulón, una persona que trabajaba imperceptiblemente, no se sentía, pero cuando se trataba de echar la suerte con Dios, lo daba todo por el todo. Y anoche estudiamos la vida de Isacar, hombre fiel a pesar de todas las pruebas. Hombre fiel a pesar de cualquier carga y hombre decidido a seguir adelante confiando porque sabía que la victoria y el final de la meta Jesucristo se lo tenía resguardado con la vida eterna. Y lamentablemente de los 12 hijos de Jacob, uno se perdió para siempre y fue Dan. Hombre rebelde y que no quería absolutamente nada con la gracia del Señor. La puerta de perla preparada en la Nueva Jerusalén, que tenía que llevar el nombre de Dan, la corona preparada para Dan, se le fue o está preparada para otro que no desaprovechó las oportunidades del Señor como lo hizo Dan. Y en esta noche
vamos a estudiar la vida de dos hijos más de Jacob. Desde el verso 18 leemos: Tu salvación esperé, oh Jehová. Verso 19 del capítulo 49 de Génesis. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Cuando estudiamos en la Biblia para saber un poco más de la vida de Gad, no encontramos mucho que nos indique o nos dé información acerca de la vida y del carácter de este muchacho. Simplemente en pocos pasajes de la Escritura y con la bendición que Jacob le está dando a Gad, podemos descifrar cuál era la personalidad, cuál era el carácter, cuál era la mentalidad y la manera de ser de este muchacho. Y quisiera invitarlos primeramente en el primer libro de Crónicas, el capítulo 5, el verso 20. Primer libro de Crónicas, el capítulo 5 y el verso 20, donde se nos habla un poquito acerca de Gad. Primer libro de Crónicas, capítulo 5, el verso 20 dice: Y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable porque esperaron en Él. Apreciados hermanos, cuando leemos estas palabras, en el momento de la guerra, en el momento de la muerte, en el momento más apremiante que el pueblo de Israel estaba pasando y que las tribus estaban en busca de algún refugio y alguna esperanza, el verso 20 nos indica que los de la tribu de Gad, los descendientes de Gad, clamaron a Dios en el momento de la guerra. Suplicaron a Dios como la única esperanza en medio de la tribulación. Clamaron al cielo y buscaron el favor de aquel que pelea por nosotros. Al ver la actitud de Gad y de los descendientes de Gad en los momentos más apremiantes, nos da un ejemplo que debemos de practicar. Cuando los problemas nos quieren arropar, cuando las circunstancias adversas quieren apagar la llama de la fe, cuando el desánimo nos trae tristeza, depresión y desaliento, el ser humano, el Hijo de Dios, debe de alzar su vista hacia el cielo, hacia el santuario celestial donde está Cristo Jesús, clamar a nuestro Padre y Él nos responderá porque Él está pendiente de sus hijos. Podemos indudablemente mencionar las palabras de Jeremías 33:3, cuando dice: clama a mí y yo te responderé, porque te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. En el momento más apremiante, en el momento más oscuro, cuando las expectativas humanas no nos prometen alguna esperanza, son los hijos de Dios que con el carácter de Gad levantarán sus manos, levantarán su corazón y su mirada al cielo y clamarán como el salmista, así como lo exclamó el rey David: mi salvación o mi socorro viene de Dios. Nuestra salvación, nuestro refugio, nuestra esperanza, nuestra verdadera vida viene del santuario celestial. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
Los que claman a Dios serán como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que dirigen su esperanza al Señor, los que en los momentos de oscuridad y de lágrima no puedan entender la situación que estemos viviendo, clamemos a Dios, busquemos a Dios, entreguemos nuestra confianza a Dios y Él nos responderá. También el salmista exclamó: espera en el Señor y Él os dará su oportuna respuesta. Espera en Él, confía en Él y Él todo lo hará. Gad era de ese tipo de persona que verdaderamente demostraba la actitud de un cristiano, la actitud de una persona en los momentos más apremiantes. Gad era de ese tipo de persona que estaba dispuesto a confiar en el Señor cuando más se necesitaba demostrarlo. Allí en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 12, primer libro de Crónicas, el capítulo 12, leemos otras extraordinarias palabras. Primer libro de Crónicas, el capítulo 12. Les invito a leer los versos 8, 12 y 13. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, el verso 8 dice: también los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto. Hombres de guerra, ¿cómo los llama la Biblia? Hombres de guerra muy valientes para pelear, diestro con escudo y paves. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Verso 12. Se menciona ahora algunos de las tribus de Gad. Joanán, el octavo, el Sabat, el noveno. Y en el verso 13 leemos algo interesante. Jeremías el décimo y Macanaíd el undécimo. Apreciados hermanos, cuando vemos en los momentos que David necesitaba hombres para la guerra, encontramos que los descendientes de Gad son llamados hombres de guerra muy valientes, valientes para pelear, diestros con escudos. Eran personas que estaban dispuestas a clamar a Dios en los momentos que más se necesitaba. Sin duda alguna, hay guerras que debemos de enfrentar. Hay batallas que debemos de pelear. Hay circunstancias difíciles que no sabemos qué hacer. Hay momentos que nos sentimos frustrados porque no sabemos cómo solucionar algún problema. Hay momentos que la tristeza nos arropa y nos embarga nuestras vidas y no sabemos qué más intentar. Pues cuando te sientas abandonado y abatido, cuando sientas que no hay ninguna esperanza en nuestro corazón, cuando te sientas vencido por las batallas, cuando te sientas flaqueando por las adversidades, cuando te sientas que ya no puedes avanzar más porque no sabes qué más hacer, clama a Dios y Él te responderá. Clama a Jesucristo y Él llegará como nuestro oportuno socorro. Clama al cielo, porque Él no simplemente nos escucha, sino que nos defiende. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador, que en los momentos de adversidad vendrá en rescate de su pueblo,
en momentos de adversidad, vendrá en las luchas más aguerridas, en los momentos más apremiantes, nuestro conquistador, nuestro peleador, nuestro Salvador peleará y vencerá por nosotros. Y podemos decir, apreciados hermanos, otra interesante ejemplo que encontramos en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 14. San Mateo capítulo 14, el verso 30 al 31. San Mateo capítulo 14, el verso 30 al 31, habla del contexto donde Pedro vivió momentos que sentía que la muerte se acercaba a su vida. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Sin duda alguna, no podemos escapar a este sentimiento de tener miedo en algún momento de nuestras vidas. Miedos por alguna enfermedad, miedos por la situación familiar, miedo porque no sabemos cómo enfrentar ciertos problemas, incapacidad humana de no tener todas las soluciones en nuestras manos. Y a veces las olas de problemas nos ciegan y no nos permiten ver del otro lado a esa persona maravillosa con sus manos extendidas. Y nuestra fe comienza a menguar y a apagarse. Y las olas de problemas tratan de arroparnos y llevarnos a abismos muy oscuros. Era la experiencia de Pedro en medio de la tormenta y del mar. Y cuando él sentía que las olas se lo iban a tragar, cuando sentía que el mar lo oprimía y lo llevaba a oscuridades que él no había experimentado, lo único que este pobre y miserable ser humano pudo hacer fue exclamar a la persona que debemos de exclamar en los momentos más dolorosos y más necesitados de nuestras vidas. El grito de angustia que salió de su alma fue: Señor, sálvame. Y no hay una cosa más extraordinaria que Jesús no le encante hacer por su pueblo que sea venir en rescate por sus hijos. No hay una cosa más extraordinaria que el Señor pueda hacer que cuando un pecador se siente impotente ante cualquier circunstancia, clame al cielo y tenga la plena seguridad que el cielo está presto para oírnos. No solamente nos escucha, no solamente conoce nuestra condición, sino que vendrá el pronto auxilio a nuestras vidas. Porque como lo exclamó el salmista, Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeré, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen las aguas o titubeen los reinos, yo confiaré en el Dios de Jacob. Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. Y el verso 31 nos muestra lo que el Señor está dispuesto a hacer por nosotros cuando clamemos a Él. Al momento, Jesús extendió la mano, tomó la de Pedro y le dijo:
hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sin duda alguna, la experiencia de Pedro ha sido tu experiencia y mi experiencia. Hay momentos que nuestra fe va más allá de las nubes. Hay momentos de nuestra fe que va más allá del universo. Pero ciertos problemas que tú muy bien conoces han opacado tu fe y te han llevado a un abismo que has desconfiado del Señor. Pero en los momentos más oscuros de tu vida y de mi vida, cuando clames a Jesucristo, su mano poderosa se extenderá, tomará la nuestra, nos sacará del abismo y nos llevará a experiencias extraordinarias donde Jesucristo nos tiene un lugar preparado y seguro porque estamos en las bases que es en Cristo Jesús. Apreciados hermanos, clama a Dios como Gad. Clama a Dios en el momento de la guerra. Clama a Dios en el momento de las circunstancias difíciles y la mano poderosa de Dios te sacará y te llevará a puerto seguro. Después que Jacob terminó de hablarle a Gad, viene otro de sus hijos. Y la bendición a este hijo se resume solamente en un solo versículo de la Biblia. Génesis 49, 20. El pan de aser será sustancioso y él dará deleites al rey. Nuevamente, de este muchacho Aser no se nos menciona mucho, pero sí de su descendencia. Y hay algo interesante que quisiera compartir con ustedes acerca de Aser, que se repite en el primer libro de Crónicas, el capítulo 12, el verso 36. Primer libro de Crónicas, el capítulo 12, el verso 36. Un solo verso describe el carácter de este muchacho. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, el verso 36. Dice la palabra del Señor: de Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, ¿cuántos hombres? 40,000. Nuevamente vuelve el mensaje bíblico de parte del Señor a través de su palabra. Dios necesita hombres y mujeres, Dios necesita una iglesia preparados para cualquier guerra espiritual, porque la victoria a esta iglesia está asegurada. Hemos sido víctimas de ataques internos y externos. Hemos sido víctimas de ataques de los cuales dentro de la familia, fuera de la familia, en la salud, en todos los francos somos blancos del enemigo. Pero el Señor nos ha prometido que Él tiene la victoria asegurada a esta iglesia. Los que conforman a este pueblo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dice que Juan vio a la mujer parada sobre la luna, coronada con 12 estrellas, vestidas con el manto de justicia de Cristo. Apreciados hermanos, Juan vio a esta iglesia ya victoriosa sobre el pecado. Por lo tanto, nuestra victoria no se refiere a algo futuro. Nuestra victoria ya está asegurada en el presente y está asegurada en el futuro. La victoria sobre el pecado, la derrota sobre el mal, la derrota sobre la muerte, el Señor la ganó y Él tiene preparado para nosotros la gran nueva Jerusalén, donde viviremos con Él por los siglos de los siglos. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, eran 40,000. Cuando Moisés estuvo a punto de morir, también habló algo acerca de Aser. En Deuteronomio capítulo 33,
encontramos qué fue lo que dijo el Espíritu Santo a través de Moisés acerca de este muchacho. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 33, el verso 24 y 25. Hay unas extraordinarias palabras allí. Deuteronomio capítulo 33, verso 24. A Aser dijo: bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos. Y escuchen estas palabras: y moje en aceite su pie. Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. Bendito sea Aser, sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite sus pies. Apreciados hermanos, Aser, aunque era un hombre que enfrentaba las dificultades, salía victorioso. Un hombre que estaba bajo el blanco del enemigo y era bombardeado desde cualquier francos habidos y por haber. Pero las palabras que nosotros encontramos en las últimas palabras del verso 24, donde dice que a Aser se le mojaba su pie con aceite, indica algo que el Señor quiere hacernos vivir en nuestras vidas. No es fácil mantenerse en pie con una sustancia como el aceite, que en vez de crear estabilidad, brinde totalmente lo contrario. Pero Aser, apreciados hermanos, sus pies estaban mojados del poder del Espíritu Santo. Porque el aceite en la Biblia, como ustedes muy bien conocen, es el símbolo de la tercera persona de la deidad, la tercera persona de la deidad que está con nosotros aquí en esta tierra. Desde el año 31, el Espíritu Santo se mudó con nosotros, trajo todas sus maletas celestiales y es el agente divino quien conduce a la iglesia, quien te conduce a ti y a mí en medio del valle de la sombra y de la muerte y nos llevará victorioso hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Mojarse los pies con aceite indica de que nuestras pisadas, de que nuestro camino irá alumbrado y asegurado por la persona del Espíritu Santo. El acto de que nuestros pies estén mojados con el aceite, el acto de ir con nuestros pies bañados con el aceite, que no hay otra persona sobre la faz de esta tierra que tanto necesite la iglesia como el poder del Espíritu Santo de Dios. Él nos hará deslizarnos con facilidad sobre los problemas. Él nos conducirá en cualquier camino angosto y estrecho como si fuese ancho. Él nos llevará a alturas inimaginables que nosotros no podemos apreciar, porque aquella persona que lleve el sello del Espíritu Santo, por muy ruda que sea la batalla, por muy angosto que sea el camino, la victoria está asegurada para aquel que está bañado con el aceite del Espíritu Santo de Dios. Y apreciados hermanos, Moisés no simplemente vio a Aser bañado con el aceite, sino que en el verso 25 nos indica lo que ha de venir para los hijos de Dios en estos tiempos en que vivimos.
Verso 25. Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 1, el verso 15, Juan está presenciando al Hijo de Dios en toda su gloria. Y en Apocalipsis capítulo 1, el verso 15, Juan contempla al Señor, que sus ojos son como llamas de fuego, sus vestidos más blancos que la nieve, sus cabellos más blancos que el cielo, su eternidad o su luz más brillante que el sol, y comienza a describirlo de una manera extraordinaria. Pero en el verso 15 se describe al Señor Jesús que sus pies son como bronce. Para que el bronce llegue a ser bronce, debe de pasar por el horno. Y sin lugar a duda, nuestro Señor Jesús, cuando estuvo sobre esta tierra, pasó por el horno o por el crisol de las pruebas más terribles que ningún ser humano ha podido pasar. El horno de ser tentado como ningún ser humano ha sido tentado. El horno de las pruebas, de estar en la cruz del Calvario y ver que todo el mundo le había dado la espalda. El horno de las dificultades en ver que uno de sus discípulos se había perdido para siempre. El horno de las dificultades en ver que muchos de aquellos que habían sido sanados por él, después estaban diciendo, crucifícale. Sin embargo, a pesar de esas pruebas que el Señor pasó, a pesar de el horno de las dificultades, Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1 está vestido de la gloria eterna del Padre, está coronado victorioso y está vivo y vivirá por los siglos de los siglos. Esto nos da un mensaje extraordinario. La vida cristiana en los últimos momentos de pecado en este mundo será de prueba, será de dolor. Los hijos de Dios que estén en las últimas horas de este mundo pasarán por el gran tiempo de angustia, cual nunca ha existido sobre esta tierra. Vendrán pruebas a la iglesia que no podemos imaginar. Vendrá un zarandeo de tal magnitud que nuestra fe será zarandeada. Pero aquel que coloque su esperanza en el Jesucristo glorioso, resucitado y eterno de Apocalipsis, tendrá la victoria sobre el pecado y las dificultades. Debemos de pasar por el horno de las pruebas. Debemos de pasar por el crisol más ardiente que pueda existir, pero la victoria está asegurada para aquellos que confían en Jesucristo. Y apreciados hermanos, no hay corona sin victoria, pero no hay victoria sin batalla. Antes de la gloria viene el sufrimiento. Antes de la resurrección para Cristo vino primeramente la cruz. Ante la cruz de gloria viene la cruz de espina. Ante la corona maravillosa, gloriosa, vino la corona de dolores. Ante que venga la nueva Jerusalén, ante que venga las mansiones celestiales, vendrán las pruebas a los hijos de Dios con el horno de fuego tan fuerte
que nuestra fe tambaleará, nuestra fe menguará, nuestra fe se querrá apagar, pero nuestra fe se encenderá en medio de las circunstancias difíciles, porque Jesucristo tiene tu victoria y mi victoria asegurada. Tus pies están bañados con el Espíritu Santo, pero también deben ser como el bronce, pasado a altas temperaturas, para mostrar que somos victoriosos en Cristo Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis. Yo he vencido al mundo, dijo Jesús, y los que estén conmigo vencerán en este mundo y en la vida eterna. En Apocalipsis capítulo 21, Juan exclamó: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, como una esposa preparada para su marido. Y hay unas promesas extraordinarias para nosotros en esta noche. Después de la prueba, después de las dificultades, después del horno, después del valle de la aflicción, hermanos y hermanas, amigos y amigos, después de la angustia, de las lágrimas y el dolor, lo que Dios tiene deparado para este pueblo y para los que crean en Jesucristo es la vida eterna por los siglos de los siglos. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y estas son las promesas del Señor para ti. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. La victoria para ti, querido hijo del reino de los cielos, está asegurada. A pesar de tu pecado, a pesar de tu aflicción, a pesar de tu falla, hay un lugar para ti en la nueva Jerusalén. Hay una corona para ti. Hay un lugar para ti en la cena de las bodas del Cordero. Y en esta noche el Señor te dice que Él tiene la mano extendida para levantarte, porque siete veces caerá el justo, pero 7 veces Dios lo levantará. El Señor en esta noche nos da de su gracia, de su bienvenida, porque Aser y Gat estarán en la nueva Jerusalén. ¿Quieres acompañarlos? ¿Quieres cantar victoria con las palmas que tendrán los redimidos en ese día glorioso, cuando cantemos el cántico de Moisés y el himno del Cordero para alabarlo por los siglos de los siglos? ¿Quieres quitar tu corona de tu cabeza y echarlo a los pies del Cordero? ¿Quieres decirle: Señor, heme aquí, gracias al sacrificio y a la obra de Cristo Jesús? Pues, apreciados hermanos, el hogar, tu hogar, mi hogar, nuestra nueva Jerusalén viene pronto. Desea el Señor que tú y otros se preparen para ese gran evento, donde este mundo será el centro del universo y adorará al Cordero por los siglos de los siglos. Que en esta noche seas bañado por el Espíritu Santo. Que el bálsamo del Espíritu
toque a tu familia, resguarde todo lo que tenga que ver contigo y en medio de la aflicción puedas salir airoso y victorioso con Cristo Jesús. Y como Gad y como Aser, tu nombre permanezca inscrito en el libro de la vida. Bondadoso Dios y Padre nuestro, tenemos batallas. Algunas las hemos perdido, pero en esta hora, la batalla contra el pecado, queremos ganarla en Cristo Jesús. Que no se apague nuestra fe, sino que el aceite de tu Espíritu Santo nos mantenga de tal modo que nos haga salir victorioso ante cualquier dificultad para darte la honra y la gloria, porque solo tú lo mereces. Haznos, Señor, guerreros. Haznos, Señor, valientes, porque sin duda alguna, antes de la corona de gloria, viene la corona de espina. Pero estamos seguros que la victoria está asegurada en Cristo Jesús. Bendice a todos los presentes, a los que nos escuchan a través del internet, y que la tercera persona del Espíritu Santo more hoy en nosotros hasta ese día glorioso cuando nos presente delante nuestro Padre Celestial, Cristo Jesús. Danos la victoria hoy, mañana y siempre. Lo rogamos y lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.